invocar el Evangelio. ¿Okay? Una persona consagrada vendría siendo un diácono, vendría siendo el sacerdote, viene siendo un obispo, viene también siendo el Papa. Entonces, los cardenales y todos los que están entre medio, ¿verdad? Una persona consagrada también puede ser una persona religiosa, una persona que ha sido consagrado su vida como religioso para poder servir al pueblo, a veces a los más necesitados en lugares donde se necesitan de sus servicios. Los franciscanos son un ejemplo de ellos. También unos son sacerdotes, no son sacerdotes, son simplemente hermanos, ¿verdad? Que ellos su trabajo es llevar la palabra. Entonces ya cuando sabemos que la misa empieza desde que suenan las campanas, empezamos a ver cómo se empieza a desmenuzar, desde empezando de cuando el sacerdote empieza por frente y está el canto de entrada, y el padre empieza a decir, se pone enfrente. ¿Y qué es lo primero que hace el padre? ¿Alguien sabe qué es lo primero que hace el padre cuando empieza la misa? Pueden hablar, pueden opinar. Es el Padre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Dónde salió eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde empezó eso? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento empieza en Ezequiel 9:4, cuando en esos tiempos hicieron una señal de la cruz, porque el pueblo de Israel necesitaba ser mandado, y ellos tenían que marcarse con una cruz en la frente. De ahí empieza esa forma de hacer una señal en la frente. Después lo vemos otra vez en el Apocalipsis, y en Ezequiel 9:4, y luego en el Apocalipsis 9:4 volvemos a ver los sellados en la frente otra vez. Entonces, la señal de la cruz es una bendición que nos damos nosotros mismos, pero es una forma de marcarnos como hijos de Dios, como que pertenecemos a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hacemos la señal de la cruz, no nada más estamos bendiciendo a nosotros mismos, estamos invitando a Dios a que venga a bendecirnos y a ser parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en los alimentos, ¿qué hacemos? Nos persignamos, algunos no, ¿verdad? ¿Por qué? En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Señor, bendice estos alimentos, fruto de tu amor y tu bondad que vamos a recibir. Bendice las manos que los hicieron posible que hagan esta mesa, y a todos dáselos. Vale, Padre, que tienen hambre, y hambre que no tienen pan, ¿verdad? Una oración sencilla, y nos volvemos a persignar en el Padre. Estamos bendiciendo, estamos recibiendo. Esa es una abertura, una invocación, una invitación a nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, a los tres al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces ahí empieza nuestra misa. Empezamos con ese rito inicial. Entonces proseguimos nosotros contestamos, amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que así sea, que así se haga. Estamos de acuerdo con esa invitación, estamos de acuerdo en ser parte de esa petición de nuestro Señor Dios. Entonces vemos a veces que personas llegan durante las lecturas, y es permitido que a veces reciban la comunión, pero yo les recomiendo que hagan un acto de conciencia, un acto de ver cómo están llegando, si están llegando tarde, si es algo fuera de su tiempo, ¿verdad? Están recibiendo la misa a medias. Entonces, personalmente, yo si no escucho las lecturas, yo no recibo comunión, porque tenemos que recibir los evangelios, tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, y estar presente en la misa. Si no hacemos presencia en la misa, no podemos recibir. No es nada, y es lo mismo cuando la gente también se va antes de que termine la misa. ¿A qué me refiero a esto? Hay mucha gente que llega, recibe la comunión, y para ellos se van. Ahora, ¿recibieron la comunión? Sí. ¿Les valió? ¿Verdad? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice, qué nos dice de nuestra enseñanza, de nuestra fe? Que la misa no termina hasta que el Padre nos da la bendición final y hace procesión y sale. Entonces, pongamos eso en conciencia. Si tenemos una emergencia, por cualquier razón que tenemos que salir, salgamos, tenemos que hacerlo, ¿verdad? En estos tiempos de teléfonos y todas esas cosas que suceden día a día, todo el tiempo vemos que de repente suena un teléfono y hasta parece mentira. Aunque digamos, por favor, apaguen sus teléfonos, pongan vibración, ¿qué es lo que sucede? Que siempre suena exactamente en el momento que está la consagración, ¿verdad? Como que el chamuco anda fuerte, anda queriendo desconcentrarnos totalmente de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque irrita a unos, les quita la paz.
¿verdad? Y aquí lo escuchamos también cuando dice el Padre, la paz del Señor esté con ustedes, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, después de decir el amén, ¿todos tienen una hojita? Sí. Ok, para que me vayan siguiendo muy bien. Después de decir el amén, el Padre dice: el Señor esté con ustedes, y nosotros decimos: y con tu espíritu. Y esto es una invocación de que nosotros el Padre nos está dando el Espíritu de Dios en esa pequeña frase que nos dice: el Señor esté con ustedes. Y tenemos que ser bien conscientes de esta parte. Algunos de ustedes, yo he sido culpable de eso, algunos de ustedes han dicho: y con su espíritu. ¿Han escuchado a alguien que diga: y con su espíritu? Sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen ustedes que dicen con su espíritu? ¿Nadie? El espíritu del Padre, ¿no? Ajá, con su espíritu, pero lo que yo he preguntado a personas, el por qué usan la palabra su, ¿verdad? Y me dicen: es por respeto, ¿verdad? Venimos de una cultura que somos muy respetuosos a gente de poder, a gente más grande que nosotros, a gente con más sabiduría, a otras personas que tienen un lugar a veces sagrado como es Dios, ¿verdad? Entonces por eso dicen: es que yo digo con su espíritu porque es algo que yo siento que es por mucho respeto, ¿verdad? Entonces yo les pregunto: entonces, si es por mucho respeto, entonces ¿por qué cuando decimos Padre nuestro que estás, por qué no decimos que está en el cielo, santificado sea su nombre? Y no es así, es santificado sea tu nombre. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Entonces en la misa no es nada más que una relación más que personal, es un momento sagrado. La palabra sagrado viene del latín, que significa en dos partes. Sagrado es sagrado, viene siendo, estamos haciendo un sacramento. La palabra sacramento es la palabra en latín que se divide en dos partes. Sacramento es del sacra, viene siendo un momento sagrado, y mento es una palabra que significa momento. Es un momento sagrado entre usted y Dios. Nadie más. Aquí no recibe usted por sus hijos, ni sus hijos por usted. Aquí es usted y Dios. Este momento es específicamente entre usted y Dios. Por eso muchas veces en otras doctrinas dicen: en la iglesia yo voy a misa y siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Nos paramos, nos hincamos, nos sentamos, cantamos y leen. Y nadie lleva Biblia. Y les digo: bueno, sí, es verdad. Muy pocas personas llevan Biblia, pero hay algo que se llama misal. Y en ese misal lo tenemos presente cada domingo, y en ese misal leemos la Biblia. Y si usted va a misa 3 años, todos los días, usted va a leer la Biblia de lado a lado en 3 años. Entonces, cuando dicen que no leemos Biblia, leemos mucha Biblia. Leemos toda la Biblia en 3 años. Entonces, cuando estamos llegando a la parte donde nos ponemos de pie, porque vamos a empezar a hacer la oración inicial, donde el Padre empieza a decir: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes. Pongan atención a esta parte. En esta parte estamos hablando que es un sacrificio que va a suceder, ¿verdad? Pero es un sacrificio nada más de Jesús, es también de nosotros, con Él. ¿Y por qué es un sacrificio de nosotros con Él? Porque nosotros en el bautizo morimos a la carne y resucitamos con Él otra vez. Morimos al pecado y renacemos con Jesús. Por eso ahora somos hijos de Dios. Entonces no nos podemos llamar hijos de Dios a menos que hayamos sido bautizados. Y a veces muchas personas escucho también esto que dicen de repente, y yo sé que estoy hablando de cosas, estoy integrándolas a lo que es la misa, pero es necesario que sepamos esto. Cuando unas personas a veces nos dicen: es que todos somos hijos de Dios. ¿Todos lo creemos eso? ¿Que todos somos hijos de Dios? ¿Alguna vez está de acuerdo? ¿Alguien está en acuerdo con que somos todos hijos de Dios? Ajá. ¿Alguien está en desacuerdo a que no todos somos hijos de Dios? Ok, luego hermanos, cuando nacemos, somos creación de Dios. Creación de Dios. Y no es hasta que recibimos el bautizo. Por eso es importante bautizar a nuestros hijos de niños, porque no es hasta que recibimos el bautizo que recibimos el Espíritu Divino de Dios. Hasta ese momento éramos creación de Dios, porque la profecía era para su pueblo, los judíos, ¿verdad? Nosotros no somos judíos, al menos yo no, estoy muy moreno para ser judío, ¿verdad? Entonces la profecía era para el pueblo de Dios, la promesa del Redentor era para el pueblo de Dios. Pero después de Jesús, la promesa se abrió para todos. Por la gracia de Jesús, ahora todos somos parte de esa promesa. Entonces es con Él, por medio del bautismo, que
pasamos a ser parte de esa promesa. Entonces, no somos hijos de Dios hasta después de recibir el bautismo. ¿Ok? Y eso no es mi enseñanza, es la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, tenemos que poner en conciencia eso. A lo mejor más adelante hacemos un estudio sobre el bautismo y los sacramentos, de cómo es que hacen su fuente aquí. Entonces, pasamos a hacer, el Padre nos dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Poderoso. Estamos pidiendo que nuestro bautizo sea agradable para Dios, ¿verdad? No nuestro bautizo, nuestro sacrificio, que nos vamos a unir con Jesús en esa misa. Y luego decimos también, nosotros contestamos, ¿verdad? Esa oración que el Padre acaba de hacer, ahora como comunidad. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, este sacrificio, ¿verdad? Para alabanza y gloria de su nombre. Es la única parte donde vamos a usar su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Ahí cabemos toda la comunidad, hasta los que no vinieron, también están incluidos en esta oración. Toda su santa iglesia. Entonces el Padre sube y hace una oración. Y en esta oración, si alguien revisa sus misales, a veces lo puede ver, hace la oración sobre las ofrendas. Perdón, no es la de ofrendas, es la oración 165. Ok, me pasó una partecita. Una cosita también que tenemos que entender es, estaba equivocado, perdón. Señor, esté con tu espíritu. En esta parte de la risa inicial, el Padre nos invita a hacer una oración. Y en esta oración estamos haciendo una petición de perdón. Es la parte inicial cuando estamos pidiendo nosotros. Yo confieso a Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o omisión. Este es un examen de conciencia, hermanos. Este es un examen de conciencia que estamos pidiéndole a Dios. Estamos confesando nuestros pecados y estamos pidiéndole que nos perdone por haber pecado de pensamiento, por haber hecho palabras, por haber hecho obra y por haber hecho omisión. Omisión viene siendo que dejamos de hacer algo que debimos haber hecho. Ese es un pecado también. Si usted está llamado a ayudar a alguien y decide no hacerlo, está pecando por no haberlo hecho. Entonces, en esa parte creo que me había brincado, creo que había empezado en la hoja al revés, ¿verdad? Pero aquí en la entrada, después de que el Padre empieza, que decimos Señor, estoy con ustedes y con tu espíritu, pasamos a celebrar dignamente los misterios, reconocemos nuestros pecados. Entonces, en esta parte, nosotros empezamos a entender de que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se van juntando. Empezamos a leer, el Padre viene y nos empieza a decir, Señor, ten piedad, ese es el Salmo 51. Esa es otra oración. Salmo 51, estamos diciendo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Entonces, después de ahí vamos con una alabanza, donde entramos con el Gloria. Y en el Gloria lo encontramos en Lucas 2, 13 al 14. Entonces, vamos a leer unas cuantas, pero si quieren anotar los versos, todo lo que les estoy contando aquí son puras citas bíblicas, toda la misa completita. Entonces, en la oración colecta, pasamos nosotros a pedirle a Dios. Y esta cambia cada semana, depende del calendario litúrgico. El calendario litúrgico, hermanos, para que sepan, se comparte en diferentes etapas. Está el tiempo ordinario, el tiempo del Adviento, la Navidad, el Triduum, viene siendo una misa 3 días, pero es una sola misa. Entonces depende del tiempo ordinario en que estemos, o si estamos en alguna etapa de Adviento o de Navidad. Estas son las oraciones que el Padre va a decir. El Padre empieza a conceder a tus fieles, por decir, en diciembre 3 del año pasado el Padre empezó con esta oración. Conceda a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, etcétera, etcétera. Y luego dice, por los siglos de los siglos nos juntamos, amén. Entonces, en esa parte, nosotros pasamos de estar de pedir, hacer un examen de conciencia y pedir perdón a Dios para poder estar en presencia de Él, porque vamos a recibirlo. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa parte de examen de conciencia antes de que empiece lo que es la consagración del cuerpo y la sangre. Tenemos que purificarnos nuestra alma. Entonces, ¿dónde también nos purificamos?
en la confesión. Cuando vamos a confesarnos, nuestra alma vuelve a quedar limpia. Bueno, entonces si usted tiene algún pecado mortal, no debe de consumir, no debe de recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y un pecado mortal viene siendo algo que usted sabe que está mal, que está en contra de los 10 mandamientos, y usted sabe que no debe hacerlo, y como quiera hace conciencia y lo hace. Eso se considera un pecado mortal. Las palabras, yo sé que esta agua no es mía, pero me la quiero llevar. Y sé que es un pecado robar. Ya son dos, ¿verdad? Si ahí la dejo, se queda en tentación. Viene siendo un pecado venial porque tentó contra mí, ¿verdad? Quiso robarme. Pero si me la llevo, se acaba de convertir esta agua en un pecado mortal en contra de mi alma, ¿verdad? Entonces, sé que es pecado, analizo y como quiera lo hago. 3 partes que debo de no hacer: estar en contra de los 10 mandamientos, sé y tengo conciencia de hacerlo y como quiera lo hago. Eso se convierte en un pecado mortal. Entonces, pero si usted no tiene pecado mortal, no se lleva ningún agua como yo, y tiene un pecado venial, en otras palabras, usted estuvo a lo mejor viendo la tele y salió una película que no debía haber visto y se quedó viéndola, pues cayó en tentación, ¿verdad? Pero luego le cambia y se va de ahí: ay, perdón, el mío no debe estar. O ve algo, o alguien le habla y empieza a querer contar un chisme y usted, no, tampoco, ¿verdad? No caiga en esas tentaciones, pero usted corta eso antes de que se hace algo mayor, antes de que se vaya a encontrar los mandamientos. Tiene pecados veniales. Entonces, con esos pecados veniales, usted viene y llega a la misa y usted confiesa sus pecados en comunidad con los demás. Cuando decimos yo confieso sus pecados veniales, en ese momento lo hacen apto, quedan eliminados por ese momento, que lo hace apto para usted poder recibir la comunión. Más, tiene que ir a confesar esos pecados veniales. No lo exenta que ya no los confiese, los tiene que confesar. Pero le permite al confesar usted: yo confieso ante Dios todo, pero sobre qué. Aquí está diciendo usted: de palabra, obra, pensamiento y omisión, ¿verdad? Entonces, usted está pidiendo permiso a Dios para usted poder estar en presencia de Él, ¿verdad? Entonces está pidiendo, pero ahora no lo exenta de tener que ir a confesar esos pecados, ¿ok? Entonces tenemos que recordar esa parte. Y luego decimos: por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa, 3 veces. Si yo digo una cosa, por ejemplo, si yo digo lo siento, y ahí lo dejo, a lo mejor la persona dice: ok, pues a lo mejor está arrepentido de algo que hizo, ¿verdad? Si yo le hablé fuerte a usted y yo digo: hey, lo siento, hermano Efraín, este domingo no quise ir a tocar contigo, lo siento, ¿verdad? Estoy disculpándome con él, discúlpame. Pero luego, si le digo: realmente no quise hacerlo, lo siento, ya me estoy arrepintiendo 2 veces, ¿verdad? Y luego digo: por favor, perdóname. Es una tercera forma de arrepentimiento. Eso es lo que significa cuando decimos: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 3 veces. Estamos reconociendo, estamos diciendo y estamos pidiendo perdón a nuestro Dios. Es por mi culpa, fue mi culpa. Porque Él no me dijo que yo me llevara el agua, ¿verdad? O que pensara en llevarla. No me la llevé, si me la llevo es pecado, pero que pensara en llevármela fue mi culpa. Yo me puse en esa situación. Yo fui el que estuve pensando mal, yo fui el que estuve obrando mal, yo fui el que no dije ayudé a alguien. Es mi culpa, no es de Dios, ¿verdad? Entonces pedimos 3 veces perdón. Por eso ruego a Santa María. ¿Por qué? Porque pedimos su intercesión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y fíjense bien que no estamos diciendo perdóname, madrecita, perdóname, porque no, esto es todo. En la misa estamos haciendo una oración a Dios Padre, con Dios Hijo, por medio de Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nuestra Madre está presente. Y fíjense que algo que estaba, cuando me estaba preparando para este tema, algo que me llegó muy, muy dentro. Cuando Jesús manda a los apóstoles a poder consagrar, ¿verdad? Vayan, y cuando les dice que este es mi cuerpo y ahora lo tienen que hacer ellos, con San Pablo también lo sigue haciendo. Como yo me pongo a pensar a veces, y lo estaba meditando, cuando la Virgen, ella fue la primera que recibió la comunión dentro de ella. Quédense con eso en mente. Ella es la primera que tuvo a Jesucristo dentro, ¿verdad? Quédense con eso en mente, porque vamos a ver más adelante algo con esto. La Virgen María fue la primera persona que tuvo a Jesucristo en ella. Amén. Ok. So, ahorita llegamos a esa parte. Entonces,
Llegamos después a la oración colecta, donde todos pedimos al Padre, ¿verdad? Que es su intercesión, pedimos que nos reciba. Entonces nos sentamos todos y empieza la primera lectura. La lectura, el salmo y la segunda lectura es palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Quién es la palabra? Cristo, amén. ¿Quién dijo eso? Muy bien, hijo. Salvador. Muy bien. Es verdad, Él es la palabra. Entonces, esta parte, la primera parte de la misa, se llama liturgia de la palabra. Todo esto que estamos hablando ahorita es la parte de liturgia de la palabra. Hermanito, cuando lleguemos como algunos 5 minutitos, me dice para ver si puedo cerrarlo. Pero cuando estamos, esta parte que estamos hablando ahorita es liturgia de la palabra. Hay otro tiempo donde se puede usar la liturgia de la palabra, y es cuando no está un sacerdote y no se puede consagrar, pero se reparte la comunión. Por ejemplo, cuando el sacerdote de nosotros a veces sale de viaje, deja suficiente comunión en el tabernáculo para que pueda haber liturgia de la palabra. En una misa no es misa, porque si no hay consagración no es misa, es simplemente liturgia de la palabra, y se usa muy similar, con excepción de la consagración. ¿Ok? Que vamos a llegar a esa parte. Entonces, se hace la primera lectura por lo regular es del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y hay una razón del por qué es del Antiguo Testamento. La segunda es un salmo, que es una alabanza. Los salmos son alabanza. Y cuando uno canta, alaba al Señor, su Señor, doblemente. Acuérdense eso, cuando estamos en misa y cantamos el Gloria, estamos alabando al Señor doblemente. Cuando cantamos el Padre Nuestro, ya ven que a veces cantamos el Padre Nuestro, no sé si lo hacen en la misa de una, pero en la de 8 a veces se hace, cantamos el Padre Nuestro, es una alabanza doble a Dios. Toda alabanza cantada a Dios es oración doble. Acuérdense de eso cuando estemos en misa y no quieren cantar las canciones porque me da pena, porque no me veo bien, pues yo tampoco, pero ahí estoy, ¿verdad? Entonces vamos a hacer memoria, vamos a hacer conciencia de eso, de que vamos a querer hacerle una alabanza doble a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros para empezar, ¿verdad? Ok, ¿estamos todos? ¿Están conmigo? Amén. ¿Están durmiendo? No. Ok, muy bien. Ojalá y no nos esté aburriendo con eso. A mí me emociona mucho hablar de la misa. Es la oración más grande que existe. Amén. Y es donde encontramos a nuestro Señor en carne y sangre preciosa, presente. El único milagro que podemos ver y tocar nosotros mismos. Acuérdense, eso es el único milagro que podemos nosotros día a día o cada domingo tocar y recibir en nosotros mismos. El único milagro. Entonces, pasamos después de la segunda lectura y siempre decimos, la primera lectura del Apocalipsis o lo que sea, y luego decimos palabra de Dios. Nosotros constamos, te alabamos, Señor. Siempre es una alabanza a Dios. Siempre estamos alabando a Dios. ¿Por qué? Porque en la liturgia de la palabra estamos oyendo cómo en el Antiguo Testamento se junta con el Nuevo Testamento y hacen eco uno del otro. ¿Por qué hace eco? Porque todo el Antiguo Testamento era cuando Jesús, era la promesa del Salvador, que Jesús iba a venir, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento ya vino, ¿verdad? Y ahora recibimos los evangelios ya diciendo la vida de Jesús, y ahora lo que los hechos de los apóstoles siguen después de eso, donde es la vida ahora cristiana, que ahora que nosotros seguimos en esos tiempos, seguimos después de Jesús. Entonces, ahora, no todo lo que sigue sucediendo después de Jesús está escrito en la Biblia. Hubo muchos milagros, hubo muchas conversiones, ¿verdad? Yo soy uno de ellos. Sigue sucediendo. Hermanos, la palabra de Dios sigue igual de viva cuando Jesús estuvo, después de Jesús se fue. Sigue viva, está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque día a día nosotros estamos recibiendo el cuerpo, así que en la Santa Cena, igual que los apóstoles la recibieron, es el mismo sacrificio de Jesús. Es el mismo sacrificio que hacemos nosotros cada fin de semana. Es el mismo, es uno y para siempre. Él es el único, Jesucristo es el único que podía darse el mismo. A él no. Muchas veces me preguntan, pero es que los judíos lo mataron. No pueden matar a una persona que se dio. Él se entregó. Él tenía que entregarse. No es que a ellos tenía que suceder de esa manera, hermanos. Entonces, ¿por qué? Ese es un misterio. Todo esto es un misterio. Y como ese misterio, hay muchos más que no comprendemos. Así como el misterio de cómo es que la Virgen quedó virgen antes, durante y después del parto. ¿Cómo sabemos eso? Es un misterio. Pero tenía que ser. Si no creemos que la Virgen era
virgen antes, durante y después del parto, entonces estamos mal. Necesitamos creer esa parte porque si no la entendemos, no la vamos a entender. De una vez les digo, no la vamos a entender porque es un misterio, pero si no lo creemos por la fe. La fe es un acto que nosotros hacemos, que lo tenemos incrustado en el corazón. No es algo que se puede enseñar por la vista, es algo que se tiene que sentir en el corazón. Platicamos la semana pasada con unas personas en Wimberley que estábamos hablando, donde hacíamos la conexión de que esto es bien importante. Saber lo que yo estoy enseñando aquí es bien importante, súper importante. ¿Por qué? Porque nos da conocimiento. ¿De qué? De lo que sucedió. ¿Para qué? Para lo que viene. ¿Por qué? Porque quiero fe. Ahora, si yo no tengo fe y sé mucho, de nada me sirve. Puedo saber todo. Había una persona que era un maestro de colegio que enseñaba teología, y esta persona convirtió a muchos estudiantes al catolicismo, muchos estudiantes, y él no era católico, y le decían: Señor, yo he venido a sus cursos y yo veo que usted enseña muy bonito y habla, pero hijo, eso ha convertido tantos estudiantes. ¿Usted es católico? No, yo no soy católico. ¿Pero cómo que no es católico si usted lo enseña? Es que yo no lo creo. Tienes que creerlo. No nada más es saberlo. El saber todo esto, aprender esto, es muy importante, sí. Pero de nada te sirve aprenderlo si esto no hace conexión con esto. Aquí es donde vive Dios. Por aquí entra. Por aquí entra, aquí vive. No puede estar aquí si no lo oímos de mis papás, de mis abuelos, de mis hermanos. Esa es la palabra la que hace eco en tu alma. Esa es la palabra que te mueve. Esa es la palabra que te invita a conocerlo. La palabra es la que escuchamos cada misa. Hasta escalofrío me dio. Bueno, hasta escalofrío me dio. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios y empieza a hacer eco en nuestra alma, empieza a fincar esa semilla que va a dar frutos. Esos dones que tenemos que recibir, que no son de nosotros, son regalos de Dios. Ustedes tienen el don. Los dones que hablábamos hace rato, creo que estaba una de las canciones, decía los dones que recibimos, no me acuerdo qué canción estábamos cantando la semana pasada, donde recibimos los dones a unos de cantar, unos reciben el don de la predicación, unos reciben múltiples dones, ¿verdad? Unos son muy serviciales, unos tienen el don de escuchar, unos el don de lenguas. Por aquí he oído a varias personas. Entonces son dones, pero esos dones son regalos que crecen y crecen y crecen. Y si uno no usa esos dones, por ejemplo, miren, les voy a hacer una similitud. Para recibir estos dones, todos los recibimos gratis. Son un regalo de Dios. Por ejemplo, si yo le doy una bicicleta al hermano y le digo: hermano, esa bicicleta es suya, ese es un regalo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? La bicicleta, ¿cómo se usa? Usándola, ¿verdad? Y si la deja nomás parada ahí, se va a oxidar, va a dejar de funcionar. Entonces, ese regalo es de él, sigue siendo de él. Pero mientras no use ese regalo se está echando a perder, ¿verdad? Porque no se está usando. Hay que usar esos regalos. Entonces, usted sabrá, si usted sabe, si tiene unos dones que son bien claritos, porque todos sabemos que tenemos un don que es bien clarito, pero tenemos muchos dones que están escondiditos. ¿Por qué? Porque los tenemos como esa bicicleta, no los hemos trabajado. Tenemos que buscar cuál es el don que Dios nos dio, porque a veces tenemos varios, no nada más uno. Y a veces puede que sea ese especial, ese don que usted tiene, que necesita esa otra persona para escuchar la palabra de Dios que recibimos en la misa. Aunque sea una simple invitación. A veces es todo lo que se llama una simple invitación. Mira, vamos a misa. ¿A qué vas a misa? A alabar a mi Señor, a orarle a mi Señor, a pedirle a mi Señor, a entregarme a mi Señor, a hacerme uno en comunidad con mi Señor. Todo eso lo hacemos en la Santa Misa. Nos hacemos uno con Él cuando recibimos la comunión. Le alabamos, le adoramos, le bendecimos y nos juntamos con nuestros hermanos en la fe, en la misa. ¿Ok? Y no nada más con los de aquí. Nos juntamos con nuestros hermanos que están en el purgatorio, las almas del purgatorio y las que están en el cielo. En la misma nos juntamos las tres iglesias de Dios. La misma iglesia, la iglesia purgante, la iglesia militante. ¿Y cuál es la otra, hermano? La iglesia purgante, militante y la iglesia... Se me fue, perdónenme. Se me fue esa no estaba parte del tema, pero por eso se me fue. No traía preparada esa parte. Pero nos juntamos las tres partes. Entonces llega el sacerdote y hace la aclamación al evangelio. Y esto lo podemos ver cuando él hace la procesión. Aquí resulta que
es el ritual de la aclamación del Evangelio. ¿Por qué sabemos que es el ritual? Porque ¿qué es lo que sucede? Los monaguillos se levantan, levantan las velas, pasan, hacen la inclinación, sale el sacerdote, nos enseña la palabra de Dios que está a punto de hablar, ¿verdad? La palabra de Dios es la que va a hablar. Llega y hace la aclamación del Evangelio del sacerdote. Entonces, después de la aclamación, el sacerdote hace la homilía. ¿Quién puede dar la homilía? ¿Quién más? El padre y el sacerdote es el mismo. ¿Quién más? El diácono. El diácono. ¿Quién más? El lector. ¿Quién más? El papa. ¿Quién más? Jesús no está aquí. La homilía viene siendo la explicación de los evangelios. A veces la homilía puede ser algún tema externo que no viene aparte de los evangelios, pero es un mensaje, inspiración del Espíritu Santo. A veces por eso decimos cuando salimos de misa, hijo, sube la homilía ahora, y parece que me estaba hablando a mí 1, 2, 3 veces que, su mecha, como que estaba el padre en la casa o qué, porque me dio unos, pero buenos, ¿verdad? La homilía es la inspiración de Dios, y solamente el padre, un diácono o un obispo pueden dar, o el papa, pueden dar la homilía, persona consagrada. Los laicos no podemos, no nos corresponde a nosotros. Aunque he visto, y me han mandado videos a veces de que una persona, el padre permite que un laico de eso está incorrecto, ¿verdad? Pero nosotros no somos quien para juzgar eso. Tenemos simplemente que comprender lo que está sucediendo y saber, y ahí es donde entra la parte de aquí, ¿verdad? Saber lo que está sucediendo en la misa, ¿verdad? Para que eso no confunda lo que está aquí. Al saber lo que está aquí y no confundir lo que está aquí, podemos caminar en camino de Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, pasamos del Evangelio, el Padre hace la homilía y termina el Padre con la homilía. En Mateo 28, del 18 al 20, es donde vemos que eran los que predicaban. ¿Quiénes eran los que predicaban? Entonces, por si alguien quiere buscarlo más adelante. Después hacemos la profesión de fe. La profesión de fe es un resumen de nuestra fe. Es el origen, era originalmente parte del bautizo. La profesión de fe se hacía principalmente cuando se iban a bautizar los primeros convertidos, los primeros cristianos que se iban a convertir, hacían la profesión de fe. Entonces, la profesión de fe es una oración tan importante, hermanos, que no tienen ni la menor idea de lo que sucede en la profesión de fe. Y si la tienen, compártanla, porque es un misterio gigante. En la profesión de fe vemos toda la historia de nuestra fe, desde el principio al fin. Creemos que Dios es el Padre y es todopoderoso, es el creador del cielo y la tierra. ¿Dónde hemos visto eso? En el principio de la Biblia, ¿verdad? Todo visible y invisible, lo que está aquí y lo que no está aquí. Sabemos que ese es Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nomás hubo un solo Mesías, hay un solo Redentor, una sola persona que es nuestro Salvador. Ese es Jesucristo. Por medio de Él, todos somos bautizados. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Dónde hemos oído eso? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Su Hijo único. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Hijo único, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Engendrado en quién? En la Virgen María. No creado como Adán y Eva, no creado como usted y yo. Engendrado, ¿verdad? De la misma naturaleza del Padre, entonces son uno mismo. De la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, ¿verdad? ¿Por qué todo fue hecho de esa manera? Porque cuando Dios dijo, hágase la luz, ahí estaba, ese era el verbo, era la palabra de Dios, hágase y se hizo, ¿verdad? Entonces, todo fue hecho, porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo bajó del cielo. Y aquí hacemos inclinación, por eso lo subrayé, porque aquí hacemos inclinación, porque esto es algo que es algo sagrado, algo importantísimo, que tenemos que tener mucha reverencia en esta parte, porque si este acto no hubiera sucedido por la Virgen María, nada hubiera sucedido,
¿verdad? Todo hubiera quedado como que debería haber sido otra persona. Que dice, y por obra del Espíritu Santo, aquí tenemos a la tercera persona de la Trinidad. Ya escuchamos del Padre, que está al principio, escuchamos de Jesucristo, aquí en la tercera persona de nuestro Santo Dios en la Trinidad. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Aquí es donde comprendemos también una cosa muy importante, hermanos. La Virgen María no nada más es la Madre de Dios, también es la hija de Dios Padre y es la esposa del Espíritu Santo. ¿Lo sabíamos? Levanten manos si lo sabíamos. Muy bien, muy bien. Y por nuestra causa fue crucificado. ¿Él quería a lo mejor ser crucificado o no? ¿Jesús quería ser crucificado o no? Sí, porque por eso vino. Sí, vino a cumplir la profecía. Entonces él sabía que era necesario que fuera crucificado, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿iba a sentir dolor? Sí, sí iba a sentir dolor. Y sabía que iba a sufrir, sí, pero porque te amó a ti, y te amó a ti, y me amó a mí. Fue un sacrificio de amor. Y en ese sacrificio de amor, no nada más se entregó y nos dio la salvación, sino que también se llevó nuestros pecados, los que habían en ese momento, los que habían en el pasado y los que iba a cometer usted, que todavía no existían hasta el día de hoy. Ya él sabía que usted iba a pecar. Y cuando a veces dicen, y me duele cuando oigo esto porque no es verdad, pero lo oigo, y son simplemente, me imagino que es el folclore hispano que a veces decimos, ay hermano, usted está pecando y cada que usted peca lo vuelve a crucificar. ¿Han escuchado eso alguna vez? Vuelve a crucificar a Jesús. Para empezar, mentira. Un solo sacrificio, una sola cruz. No vuelve a ser crucificado Jesús. Sucedió una sola vez y para siempre. Ese sacrificio de amor es único. Así como todo lo que Él hace es único. Todo lo que Él hizo por nosotros es único. Entonces, en este regalo de amor que nos deja en la misa, en San Juan 20:21, nos dice, si alguien puede buscarme esa cita, por favor. A ver si la encuentro también por aquí. Proseguimos, ahorita regresamos a esa cita. Entonces, nos deja el credo, y en el credo vemos toda la definición de nuestra fe, en lo que debemos de creer, y el que no lo cree, debe ponerle mucha atención, ¿por qué no lo cree? Debe empezar a buscarle, ¿por qué no lo cree? Y buscar ayuda para que alguien le trate de ayudar a explicarlo, porque sí hay ayuda, hermanos, mucha ayuda. Entonces, por nuestro caso fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, que fue el tiempo de los romanos, padeció, sufrió, quiere decir, padeció, sufrió, y fue sepultado y resucitó. Padeció, murió, sufrió y murió, y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Vean cómo es clave. Estamos hablando de la promesa de Isaías, ¿verdad? Entonces, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Aquí estamos hablando del tiempo de mañana, estamos hablando de los tiempos que van a venir, ¿verdad? Los apóstoles decían, Señor, ¿y cuándo va a ser ese tiempo? A ustedes no les toca saber, a ustedes no les toca saber, a mí no me toca saber, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conciencia. Cuando oigan ustedes, de repente me mandan también videos, y no sé por qué me toca mucho que me mandan muchas cosas. Me mandan videos de repente que dicen, oiga, ¿qué cree usted de esto? Y me pongo a ver el video y están hablando, que en el año esto va a pasar esto. Y yo lo escucho y yo digo, bueno, a veces los tengo que escuchar porque quiero saber también en lo que las personas están escuchando también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante instruirnos unos a otros. Entonces a veces yo escucho el video y lo pongo atención y digo, ok. Y luego empiezo a oír las palabras que usan las personas y a veces dicen, esto es revelación personal. Mientras sea relación personal, un video que ustedes manden de los tiempos finales y que esto y que lo otro, son revelación personal, es para esa persona, es para algún mensaje tiene para esa persona. Pero mientras no sea aprobado por la iglesia como que esto es, debemos verlo de esa manera, una revelación personal, para un grupo, para unas personas, así como la Virgen de Guadalupe fue una revelación personal, pero para un grupo de gente, una revelación personal para un grupo de gente que eran
los indígenas en México y muchas personas se salvaron y se siguen salvando, ¿verdad? Las personas a veces, cuando doy los cursos, a veces me dicen, hermano, y si yo no creo en la Virgen de Guadalupe, no soy católico. Le digo, ¿usted cree, hermano, o no cree? Dice, pues que no sé. Dice, bueno, ¿usted qué cree? ¿Y la Virgen, quién es la Virgen para usted? Dice, no, pues la Virgen de Guadalupe, pues es otra María. No, hay una sola María, ¿verdad? Es solamente una Virgen que viene siendo con el título de donde se apareció. En ese caso, había una virgen que se llamaba Guadalupe, los indígenas podían decir Guadalupe, decían Guadalupe, entonces los españoles no entendían el lenguaje y pensaban que era una virgen que se había aparecido en una isla, creo que en Puerto Rico, Costa Rica, algo así, que también se llamaba Guadalupe, y le pusieron, de ahí el nombre de Guadalupe, entonces, en el monte de Tepeyac. Entonces, cuando uno conoce que debemos de tener conciencia de que es la misma Madre de Dios, es una sola Virgen, la misma Virgen María, pero a veces apareció en Fátima. Fátima es una ciudad en Francia. La Virgen, no sé, en todas las apariciones, hay cientos de apariciones de la Virgen y todas tienen un título diferente, ¿verdad? Pero siempre es la Madre de Dios, la Virgen María. Siempre tenemos que tener su conciencia. Entonces, me quedé, la Virgen María se hizo hombre y por eso fue crucificado. Espíritu subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria. Okay. Y luego también decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Este es el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo sale del Padre y del Hijo. Okay. Procede de Él. Entonces, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, todos son uno, ¿verdad? Entonces, recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Okay. Cuando hablamos de que habló por los profetas, en el Antiguo Testamento Dios se aparecía directamente al pueblo judío. ¿Recuerdan eso? Se apareció a Moisés en la montaña, le dio las tablas. En el Nuevo Testamento habla, también en el Antiguo Testamento habla por los profetas, cuando manda a Isaías, manda a todos los profetas que mandó en el Antiguo Testamento. A Juan hablaba por medio de los profetas. El Espíritu Santo era el que hacía esa plática entre la persona y el pueblo, que era por medio del Espíritu Santo, y en el Nuevo Testamento lo sigue haciendo. Por eso cuando estamos aquí a veces y nosotros sentimos que estamos inspirados y estamos hablando a veces y damos un tema y a veces decimos bueno, estamos hablando de esto y de repente he escuchado que dicen, hermano, yo traía un tema completamente preparado, pero sentí que esto tenía que decir porque esto me salió y yo empecé a decir esto, ¿verdad? ¿Quién crees que es eso? Espíritu Santo. Exacto, amén. Habla por nosotros, sigue profetizando por medio de nosotros en su pueblo. Amén. ¿Verdad? Entonces, y hermanos, me faltan como 5 minutos y no me llega la primera hoja. No me llega la primera hoja. Pero en esencia, la misa es la oración principal de la iglesia. Todo lo que es la misa, el ritual desde el principio de la misa a lo que continúa, cuando el sacerdote está a punto de hacer la consagración y pone sus manos, en ese momento suenan las campanas. Es la invitación al Espíritu Santo a que venga por medio de él a consagrar la comunión, porque en ese momento es Jesucristo mismo el que hace ese sacrificio, no es el sacerdote. Este es uno de los sacramentos. El segundo es en la confesión, donde Jesús mismo hace el sacramento. Okay, no es el sacerdote. Cuando alguien le dice, es que cualquier persona puede consagrar, no, mi hermano, no cualquier persona puede consagrar, tiene que ser una persona consagrada. Sus manos deben estar consagradas y debe tener la sucesión desde el principio de la iglesia. La iglesia empezó cuando Jesús nos mandó el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí empieza la iglesia. Y si esas personas se siguen consagrando desde el principio de los tiempos, pasando con la imposición de las manos de un obispo a otro, esa es la sucesión que debemos de seguir. En ninguna otra parte la tenemos, la iglesia católica. Es algo que tenemos que tener conciencia. Si usted va a otra parte, y ahí he escuchado a veces de sacerdotes que se salieron de la iglesia, siguen siendo sacerdotes, siempre van a ser, mas si se separan de la iglesia católica no pueden consagrar, porque no están en unión con la iglesia. Tienen que estar en unión con la iglesia católica para poder consagrar, y solamente el sacerdote, el obispo o el papa pueden consagrar. Pues tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Pero vamos a hacer un cierre a todo esto. Cuando
cuando pedimos pedimos nosotros que hacemos que esta es la parte muy importante que a veces quiero que se me pasa mucho decir. Estamos de pie cuando estamos en presencia de algo sagrado, ¿verdad? Hablamos de eso cuando entró el sacerdote. Estamos en presencia de algo sagrado y nos ponemos de pie. ¿Por qué? Porque está una persona consagrada, una persona sagrada o un momento sagrado que va a suceder. Después nos sentamos, escuchamos la palabra, nos vamos a parar porque viene el evangelio. Pero hay una parte muy especial donde nos ponemos de rodillas, ¿verdad? Y no nada más una vez, nos ponemos varias veces. Esa parte es especial, hermanos, porque en ese momento es que vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y esta parte, si la quieren apuntar, en Filipenses 2:10 nos habla de que toda persona debe ponerse de rodillas ante la presencia de Dios. Toda persona debe ponerse en la presencia de rodillas en la presencia de Dios. Y leamos ese para cerrar. Filipenses para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. ¿Recuerdan que hablábamos de la iglesia en el cielo, la iglesia en la tierra y la iglesia en el purgatorio? La misma iglesia. Y toda triunfante. Ajá. La triunfante que está en el cielo. Entonces aquí estamos viendo el por qué nos ponemos de rodillas. Y les comento esto porque una vez me preguntaba una persona, me decía, yo era católico, pero yo le dejé de ir porque no, era todo lo mismo. Me sentaba, me paraba, me hincaba, me sentaba, me paraba y me hincaba. Yo no sabía ni por qué. Le digo, mi hermano, y nunca se le ocurrió preguntarle a alguien por qué nos hincamos. Dice, no. Bueno, sí he preguntado. Le pregunté a mi abuela, le pregunté a mi tía, le pregunté a papá. Y nadie me pudo decir, nomás pues, lo hacemos por tradición. Nunca he escuchado que toda rodilla debe de rodillarse en la presencia de Dios. Sí, por eso nos hincamos. Nomás hubiera visto sus ojitos, parece que se prendió un poquito dentro de él. Entonces, por eso nos hincamos. Por eso nos hincamos. Dice, wow, yo no sabía eso, hermano, yo no sabía eso. Fíjese que eso a mí me atacaba mucho cuando yo iba a misa y yo simplemente hacía lo que los demás hacían. ¿Por qué? Porque estamos impuestos, pero también tenemos que llenar nuestra mente, hermanos, de conocimiento, para que ese conocimiento, esa luz que él vio, fue el contacto que hizo con su corazón, de que ahora supo el por qué hacía lo que hacía en la misa. La misa es tan importante, es una oración, es un ritual que nos une en la presencia de Dios cuando recibimos la Eucaristía. Me voy a cerrar con esto, hermano, ya voy a acabar. Cuando hablábamos de que María fue la primera persona que tuvo a Dios dentro de él, pues quiero decirle, hermanos, que usted como María también tiene a Jesús dentro de usted cada vez que recibe usted la comunión. Amén. ¿Ok? Porque a usted en esos primeros 15 minutos después de que usted recibe, usted es un tabernáculo andando. Si usted sale a la calle en ese momento y alguien lo ve y sabe que Dios está dentro de usted, debería hacer reverencia, no a usted, sino a lo que usted lleva dentro de usted. Porque usted trae lo más sagrado que existe en este mundo, que es el Señor Jesucristo. Usted es un sacramento vivo, un sacramento andando dentro de usted, porque usted es uno en ese momento con el Señor Jesucristo. Que no se le olvide eso. Y se lo digo también para que si usted el día de mañana se quiere salir nomás de recibiendo la comunión, acuérdese que no va sola. En ese momento usted todavía lleva a Jesús con usted y debe tener todo el respeto posible de no irse a comer tacos, de no irse a tomar un café, de no irse por ahí a ver las películas. Todavía trae usted algo muy importante, lo más importante que tenemos en este mundo. No hay otra cosa más importante en este mundo que la Eucaristía. ¿Ok? Amén. Bueno, entonces cerramos, hermano. Ok, algún día les compartiré un poco más. Créanme que tengo infinidad de cosas que quería traerles este día, pero lamentablemente tenemos poco tiempo y esperemos que el día de mañana podamos compartir un poco más. Muchas gracias.